Lo primero es la humildad. No he escrito yo sobre el periodo previo a la Restauración. Algunas veces en mi vida sí, pero no muchas veces en mi vida. A esto me lleva, como les decía antes, ese encargo del Instituto de Estudios Históricos de organizar el Congreso y encontrar algo donde yo me pudiera sentir cómodo. Y ahí escojo pues lo que podemos llamar las raíces del conservadurismo canovista, llevado al tiempo. El título de la intervención es El universo conservador frente a la Primera República, que en parte viene de algo que yo sí he trabajado. Es un título parafraseado de otro, El universo conservador de Antonio Mauro, un libro de María Jesús González Hernández, catedrática en Cantabria. Yo llevo esa idea un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? a la Primera República. Me tocó, por otro congreso, trabajar sobre Cánovas y este tema decía que era uno de los que yo me podía sentir relativamente cómodo. La revolución de 1868 fue una auténtica debacle para el Partido Moderado. El reinado de Isabel II estuvo dirigido por esta agrupación casi todo el tiempo. Muchos de sus miembros se apartaron entonces de la vida política o marcharon de España, siguiendo a la reina. Los que permanecieron en el país, Bravo Murillo, Moyano, Claudio Moyano, Cárdenas, Castro, quedaron desconcertados y paralizados ante los acontecimientos, como sintetizó el conde de San Luis en una obra llamada La cuestión preliminar, de 1868. Esa situación era extensible a la propia reina Isabel II, cuya estrategia para recuperar el trono tras abandonar España fue errática. En un corto lapso de tiempo fallecieron varios líderes históricos del partido, como Francisco Martínez de la Rosa, Antonio Alcalá Galiano, Joaquín Francisco Pacheco, Ramón María Narváez, el conde de San Luis, Luis González Bravo, el marqués de Miraflores, el marqués de Viluma, Juan Bravo Murillo, y podríamos añadir más, es decir, los hombres que habían gobernado en sentido moderado la España Isabel II pues van a ir periclitando sus vidas en ese tiempo. González Bravo, el continuador de Narváez, se estableció en Francia, junto a los otros miembros del último gobierno de la monarquía. En primera instancia, las indicaciones para la acción llegaron a través suyo. En ese rol le van a suceder el conde de Cheste, Calonge, Lersundi y Gasset, antes de concluir el año 1869. Ninguno de ellos pudo recuperar a los moderados ni devolver a Isabel II al trono. El gobierno provisional fue capaz de desarticular sus planes conspiratorios uno tras otro. Hacia abril del 69, los que seguían en España trataron de reorientar la acción, influyendo en la superación de las posibilidades de restauración. El 22 de junio le escribieron una carta a la reina. El último gobierno de su majestad es considerado hasta por los mayores enemigos de la revolución, por los más leales a la dinastía y de ideas más moderadas, como el agente más eficaz y hasta el que provocó la revolución. Es decir, hay una desafección muy clara de lo que había sido el pasado de ese partido. La convicción de que Isabel II era un obstáculo también en sí misma tardó en asentarse entre los defensores de la monarquía. La decisión de la reina de abdicar en su hijo Alfonso se concretó el 25 de junio de 1870, con una ceremonia en París en el Palacio Basileski. Llevó a que se enfrentase la reina con González Bravo y Lersundi, el general Lersundi. González Bravo se unió en ese momento, en el año 70, a los carlistas. En esa evolución le habían antecedido otros compañeros, como su cuñado, Cándido Nocedal, el líder de los neocatólicos, con los que convivían desde 1867, y otros más, Francisco Navarro Villoslada, Gabino Tejado, José Cangargüelles. De hecho, fue en ese entorno político donde se pergeñó la primera reacción al sexenio, apartada de todo partidismo, para defender siempre, entrecomillado, la libertad de la Iglesia. El marqués de Viluma presidió la llamada Asociación de Católicos, no confundir con la Asociación Católica de Propagandistas, que nació en otro contexto. Los otros nombres que formaban parte de la directiva junto a Viluma eran el conde Orgaz, el conde Vigo, León Carbonero y Sol, Francisco José Garbiá, Ramón Binader, Enrique Pérez Hernández. En esa agrupación, de esa asociación, nace la agrupación católico-monárquica, que sí se presenta a las elecciones. Y ahí hay muchos sectores ya dentro, desde los moderados a los carlistas.
Es por eso que la cuestión religiosa va a marcar la primera agenda conservadora durante el sexenio, aunque su peso se va a ir diluyendo en los años posteriores. Si atendemos a la opinión publicada, el campo conservador interiorizó diversos miedos desde el comienzo mismo de la Revolución. En las páginas de la prensa aparecen como cuestiones acuciantes el avance del republicanismo y el socialismo desde el año 68, la desestabilización del orden social, la política religiosa, la crisis ascendística y económica, la ruptura de la nación, la proletarización, el final de los privilegios forales, la falta de reacción o la desarticulación de la reacción, entre otros asuntos. La desunión revolucionaria, muy pronto, es también un factor importante a la hora de explicar el crecimiento de la opinión conservadora, pues fueron muchos los grupos que trataron de afianzar un orden en pugna con otros que ansiaban aprovechar la vía abierta por la revolución. Es decir, constitucionales, radicales, republicanos unitarios, republicanos federales, llegaron a ser en algún momento del sexenio y también de la República conservadores y defensores de un orden, frente a los cada vez más minoritarios defensores de la revolución en la revolución. Unos y otros dieron pie a un ambiente de permanente inestabilidad. El carlismo fue uno de los grandes beneficiados en primer término de esa situación. Capitalizó la movilización inicial a través de una gran campaña de propaganda. El pretendiente escribió una carta a su hermano Alfonso Carlos y a todos los españoles el 30 de junio de 1869, donde decía que él convocaría unas cortes que verdaderamente representen todas las fuerzas vivas y todos sus elementos conservadores. Seguidamente añadía: yo daré con esas cortes a España una ley fundamental que, según expresé en mi carta a los soberanos de Europa, espero que ha de ser definitiva y la española. Hay muchos guiños en ese sentido moderado del carlismo del año 68, 69 e incluso 70. Esta fue la primera intervención pública del pretendiente. Unamuno recuerda en Paz en la Guerra cómo circulaban pendientes y broches en forma de margarita, con las iniciales de Don Carlos, pañuelos estampados, petacas, cromos de cajas de fósforos. Una de las personas con las que contactamos para este congreso fue Gonzalo Capellán de Miguel, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de La Rioja, hoy preside una autonomía. Uno de los temas que él aborda es precisamente ese, es decir, cómo se hizo política en esos años con cajas de fósforo, que nos puede parecer algo sorprendente, o al menos a mí me lo sigue pareciendo. Pero hay un esfuerzo muy claro de propaganda por parte del carlismo. Una parte de los que vengo citando participó en la Junta Carlista de Vevey en marzo de 1870. De esa reunión nació la Comunión Católico-Monárquica, que fue a las elecciones con el beneplácito de Carlos VII. Desde esa misma ciudad suiza, donde nació su primer hijo, protestó cuando fue elegido Amadeo I de Saboya. El carlismo se fortaleció con el colapso del régimen isabelino gracias a las huestes de estos dos grupos, como narró Villolada, Tejado, Julio Nombela. Aquí hay una lista larga, no voy a entretenerme, de autores en ese momento muy cercanos al carlismo, pero de origen moderado. Es entonces también cuando don Carlos adopta el título de Duque de Madrid, un poco también para, de algún modo, acercarse, nacionalizarse, aproximarse a España en ese momento. Sería el nombre por el que es conocido en la prensa de la época. De hecho, hay una campaña a la hora de reforzarle, ¿no? Aparece el Duque de Madrid como el hombre que se necesita, en un artículo del moderado en ese momento Navarro Villoslada. Esa línea de trasvase desde el moderantismo hacia el carlismo, visible en los éxitos electorales, quedó interrumpida con la guerra, que comenzó el 2 de mayo de 1872. La rebelión del carlismo en el norte contra Amadeo I de Saboya debió sembrar de incertidumbre el campo monárquico alfonsino, aunque fue una rebelión rápidamente sofocada. El 24 de mayo se firmó el Convenio de Amorebieta, que ofreció una amnistía, un indulto a los que se habían sublevado. Carlos VII se retiró a Francia y quedaron diversas partidas, especialmente en Cataluña, donde el gobierno no fue capaz de contener al carlismo y ahí se tomó el relevo de lo que era el País Vasco. Luego se fue extendiendo a las provincias limítrofes la guerra desde Cataluña. A finales de año la guerra volvió incluso a las provincias vascas, justo después de la proclamación de la República. Dorregaray, que era el mando del carlismo militar, entró en España. Ahí, seguido a él, entrará otra vez Carlos, el Duque de Madrid, Carlos VII.
Me extiendo en esto porque es difícil entender a los conservadores de cualquier época si no es en relación con otras fuerzas políticas. Parece que Cánovas entendió que ese no era el camino adecuado para sumar a la mayoría de los apoyos en un país descompuesto por múltiples conflictos, aunque es cierto que en ese tiempo va a colaborar con los militares. Hay que dejar andar el tiempo. A la altura de mayo del 73, a mediados de la República, diversas victorias vuelven a darlas a Carlos VII y la vía militar cobra otra vez sentido. Carlos VII fue capaz de crear un pequeño estado en el norte con capital en Estella. El carlismo, gracias al liderazgo del citado Torregaray, había construido una línea de frente en el norte. El duque de Madrid entra por Zugarramurdi. La guerra contra el carlismo no es una cuestión menor del sexenio, sino de suma importancia para entender por qué unas cortes de mayoría monárquica votaron la República, pues se generalizó la idea de que la búsqueda de rey terminó favoreciendo al carlismo. Carlos VII, que llegó a movilizar a 80.000 combatientes y organizó ese pequeño estado que he dicho, continuó defendiendo sus derechos contra la República y también cuando la restauración de la dinastía ya borbónica era un hecho. El 26 de febrero del 76, ya con la restauración en marcha, volvió a abandonar España. Pero es que hay más lugares donde hay guerra en ese momento. El final del imperio de Napoleón III en Francia da lugar al gobierno del general MacMahon, aupado también por unas cortes de mayoría monárquica. Este fue un ejemplo, un antecedente para la decisión de las cortes españolas. También se combatía en Italia, donde estaba Alfonso Carlos defendiendo al Papa en ese momento. Aquella era en Europa donde la guerra era el horizonte de muchos de sus ciudadanos, ¿no? Las líneas de división de las derechas europeas del momento podían verse detrás de las existentes en España. En Francia también habían pugnado orleanistas y legitimistas que se agregan a la hora de dar ese salto cualitativo que es la República. Hacia 1873, la reacción conservadora a la Revolución había madurado lo suficiente. Los partidarios de derribar a Isabel II, agrupados en el Pacto de Ostende en el 66, no van a formar en ningún caso un bloque homogéneo en ningún momento del sexenio. Logrado el primer fin de la Revolución, derrocar a la reina, cada grupo defendió sus propios intereses. Los republicanos eran una minoría entre todas aquellas familias políticas unionistas, progresistas y demócratas. Las Cortes Constituyentes aprobaron por 214 votos, 55 en contra, que la forma de gobierno sería una monarquía. Cuando se eligió rey, en noviembre del 70, los republicanos habían sumado 63 votos. Es difícil no llegar a la conclusión de que todos los grupos expresaron, de algún modo, un sentido de orden, incluso los republicanos, a pesar de que la situación generalizada era la contraria. Tras la abdicación de Amadeo, la República llegó de forma, antes se ha dicho legal, yo he anotado aquí legal, vulnerando la Constitución existente en España en ese momento, pero con el apoyo mayoritario de los diputados que previamente habían otorgado su confianza al rey. Muy poco tiempo después, la República suma 258 votos contra 32. Ese cambio de régimen deparó sucesos por todo el país, especialmente en Cataluña y Andalucía. Estanislao Figueras fue elegido para presidir el Poder Ejecutivo. Todos los futuros presidentes menos Serrano forman parte de ese gabinete: Pimargal, Salmerón y Castelar. La República fue posible al comenzar el año 73 por la falta de preparación de los monárquicos alfonsinos y por la ausencia de mejores alternativas organizadas. Ese año 73 ayuda a la organización de las fuerzas conservadoras, que van a tener dos pivotes: uno, el exterior, y otro, el poder local. Al menos esa es la visión que yo les intento trasladar aquí en esta sesión. El poder local, porque el poder municipal se conserva tal cual en el tránsito de un régimen al otro. No hay digamos, un cese masivo de alcaldes, no hay una sustitución de concejales masiva en España, no hay unas elecciones que permitan una mutación fuerte en lo que era la estructura de poder local, que va a ser un núcleo desde donde el monarquismo va a poder reorganizarse, va a poder actuar, especialmente fuera de las grandes ciudades de España, donde sí tiene más capacidad el republicanismo. Y luego decía el otro factor, ¿no? Desde Francia también va a haber una orientación a la acción política, financiación, etcétera, ¿no? Pero también se va a dilucidar durante todo ese año 73 y en parte del 74 qué hacer
qué hacer. Y va a haber permanentemente dos vías. La acción que podemos llamar legal, desde dentro del sistema republicano, y la acción contra el sistema, la acción militar, que a priori es la primera vía. Tarda tiempo en madurar la línea que sostiene Cánovas, es decir, la línea que evita la sublevación militar. Hay acontecimientos durante el año 74, 73-74, que favorecen esa vía. Por ejemplo, la muerte en el campo de batalla de Gutiérrez de la Concha combatiendo al carlismo, que era de algún modo el militar pues, más cercano a Cánovas del Castillo. La deriva del sexenio y la construcción de una estrategia conservadora alrededor de Cánovas y Alfonso XIII son explicadas en parte por el ambiente hostil que también va a vivir la República del 73 y 74. Son muchísimas las fuerzas políticas. Yo me tuve, como no era tampoco mi área de especialidad, me hice un DIN A3 colocando nombres de partidos que aparecen y desaparecen y cómo los individuos pues, se van moviendo de una fuerza a otra, y algunos que son recurrentes, ¿no? Que están casi siempre en cada uno de los cambios. Pero es realmente difícil seguir el día a día de todos estos partidos políticos. Es decir, la decisión es un sino durante el periodo republicano. Hay otros elementos que van a favorecer la acción conservadora en ese contexto del 73. Y para mí, que vengo de la historia de la prensa, mi tesis fue en ese ámbito, pues ese me parece nuclear también. La libertad de prensa, derivada de la propia Constitución del 69, facilita el crecimiento de medios críticos como El Siglo, La Gorda, Don Quijote, El Pensamiento Español y otros muchos más por toda España. La Regeneración, La Esperanza, incluso de posiciones muy, muy radicales. La Esperanza es un periódico del carlismo de ese tiempo. El cambio de régimen, es decir, la llegada de la República, opera una reacción y un cierre de medios, ¿no? El golpe de Pavía inició también una persecución a la prensa contraria, comenzando por la carlista, ¿no? Entonces, ¿de eso qué nos queda? Va a resurgir más tarde con El Siglo Futuro. Nos queda que las fuerzas conservadoras pues se encontraron que les despejaban el camino con la eliminación de la prensa carlista y con que tuvieron una cierta libertad para ir pudiendo criticar al régimen en ese tiempo. Es decir, es posible seguir la historia de la Primera República leyendo la época. No hay una discontinuidad en la serie. Tenemos otros medios para poder hacer ese mismo esfuerzo. Me parece importante la prensa a la hora de concienciar, de llegar a una base un poquito más amplia. Al introducir la sesión esta mañana, para no pasarme, les decía, como pregunta a Copilot, a esa inteligencia artificial, ¿fue la Primera República una fábrica de monárquicos? Pues la respuesta es difícil. Digamos, no se le puede decir a la IA lo que tiene que decir de una manera cerrada, ¿no? Pero ciertamente no fue una fábrica de republicanos. Es decir, no logró construir una base social ancha que se adhiriese a la idea de república en ese tiempo que tuvo la República para hacerlo. Ninguno de sus gobiernos. De hecho, si uno lee las actas del Consejo de Ministros, están publicadas en un libro incluso por el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y lee qué dicen esas actas en el año 73, se encuentra un mensaje recurrente. Hay un problema de orden público, un problema que no solamente es la guerra en el norte contra el carlismo, luego va a aparecer la cuestión de Cuba, que es transversal a todo este tiempo, y también, antes he mencionado, el tema cantonal, ¿bien? Que parece avanzado ya la República. Pues cuando se reúnen los ministros, dan la impresión de que hace falta un esfuerzo de contención del orden público recurrente. Según avanzamos en el periodo republicano, más llamadas en ese sentido. ¿Y de quién tiran los presidentes de la República para construir ese orden público? Pues de militares que van a dar luego los golpes de Estado contra la propia República. Y aparecen los nombres de Martínez Campos, aparece Pavía, aparecen todo lo que va a ser esa estructura de generales de mando, algunos que venían ya evidentemente desde la monarquía, porque una trayectoria de un general no se construye en unos días, en unos meses, sino que se construye a lo largo de una biografía. Y se tira de elementos monárquicos. Pues bien, el gobierno de la Primera República, cada salto que se va dando, especialmente después de Castelar, Emilio Castelar, entrega poder a los militares.
entrega, digamos, fuerza política a los militares. Y detrás del golpe de Pavía ya, digamos, toman el poder. Serrano y los distintos militares que van a formar ese gobierno. Cuando se enfrentan a sublevaciones monárquicas, porque las hay varias en el año 73, la actuación a priori expectativa, ¿no?, de ser tajante un gobierno republicano con esas sublevaciones monárquicas, pues no me queda esa impresión de que cada uno de los golpes de Estado que recibe la República, de sectores alfonsinos, fuera totalmente aniquilado la base que soportaba a los monárquicos en España. No fue así. Digamos, hay militares que siguen en mando, teniendo mandos, no en la misma plaza, pero sí con mando sobre tropa, porque era acuciante, la guerra en el norte, era acuciante la cuestión cantonal, especialmente en España. La cuestión de Cuba es más a mediados del año 73, cuando cobra protagonismo el gobierno de Pi Margall, es seguramente el que más discute en las actas sobre ese tema. El relato de Galdós antes se ha mencionado en el episodio dedicado titulado, ¿no?, de Cartago a Sagunto, esa quinta serie. Incluye un diálogo de el protagonista con un paisano de Galdós que se llama Nicolás Estebanes y Murphy, que fue ministro durante la etapa republicana. Y ahí nos habla, dice tal cual Nicolás Estebanes, que muchos monárquicos no tuvieron reparo en colaborar desde el primer día con la República, la página 6 de ese libro. Para ilustrarlo luego literariamente, trae a colación a Cristino Martos, a quien solo nombra de pasada. Y seguramente en la mente de los lectores que a comienzos del siglo XX leían a Galdós, había muchas más cosas de las que nosotros podemos tener en mente cuando leemos el nombre de Cristino Martos. Seguramente, al decir Martos, había detrás de sí una trayectoria de las más sinuosas de la política del siglo XIX. Martos había sido exministro de Estado con un gobierno prim, luego fue ministro con un gobierno de Amadeo I de Saboya, luego fue el primer presidente de las Cortes Republicanas y luego fue conspirador contra la propia República y otra vez fue lugarteniente del gobierno de Serrano. Algo parecido a esto que hace Galdós con la evocación de Martos, que si uno no es un lector informado a lo mejor se le pasa, hace una hoja muy conocida escrita por Eduardo Sojo y conservada en la Biblioteca Nacional de España sobre sus peripecias biográficas. La caricatura lleva un pie de página que dice «Todo se vende». Es una imagen de Cristino Martos, todo se vende, ¿no? Es decir, el Estado, el gobierno republicano, hombres que están en la cúspide del poder republicano, el hombre que preside las Cortes que va a entablar una pugna contra Salmerón, contra Pi Margall, es un hombre que viene de la monarquía, es un hombre que ha ejercido el poder con la monarquía. Es decir, está transido el poder republicano de elementos monárquicos o paramonárquicos, porque también se puede ver desde el punto de vista contrario. Los monárquicos le achacan a Cristino Martos pues, el pseudo-republicanismo desde la etapa del periodo radical. La primera etapa de esa república, bajo la presidencia de Figueras, se sustenta sobre una coalición de elementos republicanos y radicales, elementos heredados. En cierto modo, se libra una pugna con el aparato de poder que venía de la monarquía, y ahí surgen las juntas revolucionarias. Es ahí cuando va a ir emergiendo la figura del ministro Pi Margall, que es probablemente el mayor mito dentro del republicanismo del XIX, al representar el federalismo. Pero es que aparecen en ese entorno del gobierno múltiples problemas que debería haber afrontado el ministro de la Guerra. Aparece, por ejemplo, Balmáseda, Martínez Campos, Caballero de Rodas, Gasset, Bassols, Marchesi. Son militares a los que el gobierno no mueve de su lugar. El 24 de febrero es una fecha crucial, ¿no?, en el camino hacia el federalismo y en la pugna entre los dos poderes, digamos, el Ejecutivo y el poder del Parlamento. Nos encontramos con que Martos
asume poderes semejantes a los del Ejecutivo en ese momento, el presidente de las Cortes. Y ese choque va a ir creciendo entre las Cortes y el Ejecutivo hasta el mes de abril. En esa pugna, el Ejército sale, por decirlo así, de rosita, sale tal cual, sale, digamos, ejerciendo sus funciones y va a poder seguir ahondándose en esa fuerza de los monárquicos dentro del estamento militar. Los enfrentamientos entre Cortes y Gobierno nos llevan a una victoria de los federales. El 8 de marzo saben que se intenta establecer un Estado catalán en España, guarda algo de paralelismo con lo que sería la Segunda República. El 10 de marzo, Martos renuncia a la presidencia de la Asamblea. El día 19, Salmerón es presidente. Revisé la prensa de esos días a ver qué nos contaba y se puede seguir, les decía antes, a través de La Época. Y nos dice La Época, en una exhortación a los conservadores de cara a las elecciones que implicaron ese nuevo gobierno. Dice: toca La Época, que con tanta perseverancia desde hace algunos años aconseja a los intereses conservadores la acción dentro de la legalidad y que ha combatido tenazmente toda clase de retraimientos, dirigir su voz a los hombres independientes por su fortuna adquirida o heredada o por su capacidad y trabajo, a las personas reflexivas, capaces de comprender el triste estado de la patria y los peligros que la amenazan hoy más que nunca, exhortándoles a que se cuenten, animen y asocien para oponer el remedio posible. El artículo me ayudó a recuperar algunos más del Eco de España y de la prensa, y hay claramente una expectativa de influencia dentro del sistema, ¿no? que deja un poco esa vía de la sublevación como posible y se seguirá manteniendo, pero también una expectativa de influir dentro del orden político. Pide el Eco de España una reorganización electoral de los conservadores. Sucede lo mismo, les decía, con la prensa. Hay un ejemplar donde se puede leer lo siguiente: el círculo conservador ha ido ensanchándose a medida que se condensaba el movimiento revolucionario. Todos los monárquicos, sin excepción, excepto aquellos que imitan a los demagogos fiando las armas al triunfo de su causa, esta frase retórica se refiere demagógica, ¿no?, al carlismo, todos los partidarios de la institución monárquica que por espacio de tantos siglos presidió este desenvolvimiento y a las glorias de la patria, todos los liberales que saben que el socialismo implica de una manera forzosa la negación de la libertad individual, todos los amantes de la integridad e independencia de la patria, que comprometería gravemente y pondría en el mayor peligro el triunfo del federalismo, todos los que fuera de la esfera de la política están interesados en la conservación de la paz pública y del orden, en que no acabe de desaparecer el principio de autoridad, en que sean respetadas las creencias religiosas, esta inmensa masa de ciudadanos, repetimos, que componen en la actualidad las clases conservadoras, la sociología que hay detrás de estos editoriales es muy patente, digamos, en un sentido muy tradicional, la visión de lo que es el conservador, puede y debe entenderse, asociarse y organizarse y acudir con tal fuerza a los comicios que los federales de buena fe, lo mismo que los que tras del federalismo buscan la perturbación social y la anarquía, el ejército del desorden en una palabra, como con gran propiedad apellidó a los simpatizantes de la Comuna, que aparece aquí, luego habrá una sesión de Armando Serolo sobre este tema, un hombre público de Francia se encuentra en considerable minoría y nada serio pueda intentar frente a la autoridad, ¿no? Hay frases que son evidentes, digamos, del planteamiento de los conservadores en ese momento. Las sucesivas presidencias que van a ir llegando entre los meses de abril y el verano representan, una tras otra, rectificaciones conservadoras, no en el sentido pleno ideológico, sino sobre todo en el sentido de la acción política del gobierno. Y en paralelo nos encontramos con que la base social y política se va a ir reduciendo en cada una de estas etapas de gobierno. El ejército, les decía antes, cobra fuerza y se convierte en un factor de primer orden durante toda la etapa republicana, por la lógica de las diversas guerras y sobre todo por la dificultad de allegar medios para resolver alguna de ellas. Decía antes también que después del golpe de Pavía el ejército ejerce el poder. Y hay en ese último tiempo del año 73 otro proceso otra vez interesante, que es una nueva desafección a la legalidad del monarquismo, una vía, digamos, que se retoma, en la que vuelve a emparentar con lo que es el carlismo.
Es un poco la deriva, no me voy a extender más, porque se pasa el tiempo y hay que dar espacio a otras sesiones. Voy a revisar mi propio horario, me he pasado ya bastante y vamos con algo de retraso. Armando, lo corrijo. En todo ese fin del año 73 y el año 74 hay una discusión permanente entre si la vía militar o la vía política. La vía política, esa que representa Cánovas, en algún modo incluye a las dos, incluye también la vía militar por el golpe del año 74 que lleva pues, a recuperar la monarquía. Y no me extiendo más, tengo que dar ejemplo como director o codirector del Congreso y lo dejo aquí. Invito a subir a Armando y a Teresa, que va a encargarse de presentarle. Él sí tiene derecho a un presentador en condiciones.